El existencialismo es un humanismo es uno de los libros más conocidos y accesibles de Jean-Paul Sartre. Publicado en 1946 a partir de una conferencia pronunciada en París, el ensayo tiene como objetivo defender el existencialismo frente a las críticas de quienes lo consideraban una filosofía pesimista, individualista o moralmente peligrosa. Sartre intenta demostrar que, lejos de conducir a la desesperación, el existencialismo coloca al ser humano ante la responsabilidad de construir su propia vida y de dar sentido a su existencia. La idea central del ensayo es la famosa afirmación de que la existencia precede a la esencia. Con esta expresión, Sartre quiere decir que el ser humano no posee una naturaleza fija ni un destino previamente determinado. No existe un modelo universal que indique qué debe ser cada persona. Primero existimos, aparecemos en el mundo y después definimos quiénes somos mediante nuestras decisiones y nuestros actos. Cada individuo se construye a sí mismo a lo largo de su vida. Esta concepción implica una libertad radical. El ser humano está condenado a ser libre porque no puede dejar de elegir. Incluso negarse a actuar o intentar obedecer ciegamente a otros ya constituye una elección. Sartre rechaza la idea de que podamos justificar nuestras acciones apelando a Dios, a la naturaleza humana o al destino. Cada persona es plenamente responsable de lo que hace y también de lo que decide no hacer. Sin embargo, esta libertad produce angustia. Sartre explica que la angustia surge cuando comprendemos que nuestras decisiones no afectan solo a nuestra vida, sino que también expresan una imagen de lo que creemos que debería ser el ser humano. Al elegir, proponemos implícitamente un modelo de conducta. De ahí nace una profunda responsabilidad moral. Otro concepto también fundamental del ensayo es la mala fe. Sartre utiliza esta expresión para describir la actitud de quienes intentan escapar de su libertad ocultándose detrás de papeles sociales, normas o excusas. Muchas personas prefieren creer que están determinadas por su carácter, su profesión o sus circunstancias para evitar asumir la responsabilidad de elegir. El existencialismo, en cambio, exige autenticidad y compromiso con las propias decisiones. Sartre también responde a quienes acusaban al existencialismo de fomentar el egoísmo. Afirma que la libertad individual siempre está relacionada con la libertad de los demás. El ser humano vive entre otros seres humanos y sus actos tienen consecuencias colectivas.